Sí, muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Hoy es lunes 22 de abril de 2019 y está bueno, ¿no? Y fíjate que atrás mío hay una portada fuerte, dice La Nación: la justicia desacelera las causas de corrupción ante la incertidumbre electoral. Fíjate qué título, ¿no? Vos dirás, ¿por qué este flaco me amarga temprano a la mañana con un título como este? Bueno, porque tal vez la nota tiene que ver mucho con algo que veníamos diciendo, ¿no? Una, el rol del gobierno. Hace como 4 o 5 semanas veníamos hablando con encuestas, con muchas de las encuestas que surgen del campo, y que sería bueno a veces que el gobierno los viera, aunque sean más o menos como exploratorias. Y lo que veníamos viendo era, el gobierno tenía que tomar primera, tenía que salir adelante, con el hecho de decir, mantengo todas las cosas en este status quo y me manejo de esa manera, como me dijo el fondo, que está bien, por supuesto, ellos cuidan su plata, va a bastar. No, lo que puede pasar justamente es que va a perder el fondo, va a perder la Argentina y va a perder, por supuesto, Cambiemos. Y ahí es donde vinieron ciertos cambios. Pero quería poner este título especialmente, porque de alguna manera también nos muestra lo que puede pasar en la Argentina que viene. Y esto, vos que sos de campo, de agroindustria, o persona preocupada por la Argentina, sabés, esto es terrible. Que aparezca que la justicia desacelere justamente. ¿Y por qué? Por miedo, porque miedo a que las encuestas empezaron a mostrar a una Cristina de Kirchner ganando, y con eso una vuelta total al pasado. Por más que se disfrace y la presidenta no hable, sin duda, cuando uno tiene una política es así. Difícilmente creo que Macri pase a ser una política de ultraizquierda o del Caño pase a ser una política de derecha. Ya sabemos más o menos cómo es cada una. Señor director, pasemos a la próxima. Esta también me interesa que les veas, ¿no? Esto surgió anoche en un programa de Majul. Nadie robó nada. Es la comisión que se le cobra, es la comisión que se le cobra a la patria. Manzanares dijo que así llamaba Muñoz, ¿no?, el secretario de Kirchner, a los bolsos que recibía con muchísima guita. Es una comisión que se le cobra a la patria, ¿no? Además, el concepto de la patria, una comisión, ¿por qué le cobramos una comisión a la patria? 33% de pobres, más de 12 millones de personas bajo la línea de pobreza. Una clase media y media baja muy comprometida, y una clase alta con muchos miedos justamente para seguir invirtiendo en empresas, etcétera. La segunda, señor director, también, ¿no? Son cosas que señalan este señor que está acá, que nos muestra de alguna manera lo que era este socialismo del siglo XXI. Y esto sobre todo yo en Twitter, y eso se lo trato de mostrar a los jóvenes. Avión millonario, golf, jacuzzi y mundiales. El camino de Evo Morales del socialismo al lujo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Alguien que pregonaba otro estilo de vida en una sociedad todavía pobre como es la boliviana, ¿no? Este es el socialismo del siglo XXI. Esto también justamente es lo que pregonaban Néstor y Cristina Kirchner. Vamos a la siguiente, señor director, y vos vas viendo, ¿no? ¿Por qué te muestro esto? Ya rigen los precios fijos y Macri busca comprometer más a los empresarios. Bueno, esto es parte de la otra posición por ahí, o de la otra lectura que vamos a hacer en esta nota, que es tomar medidas correctivas. Y acá hubo mucha gente que zapateó, por supuesto, gente más prolija, ordenada, más ortodoxa, que dijo, si habíamos dicho que no íbamos a hacer heterodoxia, si habíamos dicho que no íbamos a fijar precios, si habíamos hablado de competencia de mercado, si habíamos dicho que no le íbamos a poner retenciones al campo, ¿por qué vuelve todo esto? Cuando en un grupo de WhatsApp de esos que seguramente vos tenés surgió el debate, yo dije, por eso yo no puedo hacer política. Y alguno dijo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque o podés opinar en una mesa de café lo que pasa, o podés tratar de investigar, que es lo que intentamos hacer acá, muchos de los comunicadores, o te metés en esto, pero sabiendo qué es lo que tenés que hacer. Y la realidad es que la política es el arte de lo posible, y a veces es muy difícil hacer posible todo. Seguir siendo muy cuidadoso con las cuentas públicas, con todo, y por el otro lado tener una sociedad que está con un cinturón muy ajustado y difícilmente pueda salir adelante. El gobierno se dio cuenta, busca más compromiso con los empresarios y se reúne en algo que es precios consensuados, ¿no? Y por supuesto algunas prácticas también que habrá que rever dentro de algunos canales, ¿no? Como los supermercados que venden el espacio de góndola. No está mal que lo hagan, pero cuando ocurre eso, los empresarios dicen, mirá, yo no puedo poner el producto acá porque lo que vos me estás diciendo tiene mi costo de producción, mi margen de contribución y además el costo que me cobra el canal por estar ahí en exposición. Y ahí es donde viene un diálogo también interesante, ¿no? Por ejemplo, con gente de los piquetes, gente que de repente trata de estudiar un poco todo esto, y que lo que dice es,
tratemos de ver cómo mejoramos estas cosas consensuando. ¿Se acuerdan que hablamos mucho la semana pasada de la palabra consenso? Vamos a la siguiente, señor director. Esta otra me gusta. A 7 días de lanzar los controles, Macri recibe a empresarios. Este es otro mensaje no menor. Ahí aparece en la foto, aparece el ministro de la producción de Antesica, aparece Carolina Stanley, la ministra de la parte justamente social, la ministra de la parte social, y aparece el ministro de Hacienda, ¿no? Los tres en el fondo abroquelados ante un mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente con estos controles, mostrándoles a los empresarios que lo que no se busca es controlar, sino lograr un acuerdo? Y acá también surgió un debate porque en el negocio también existe el P por Q. Si hay una malaria tremenda, la pregunta es, ¿el empresario vende? ¿Vende si tiene poco Q, que es poca cantidad, a mucho precio? ¿O no es una mejor ecuación, incluso hasta más social, más de trabajar en esa sustentabilidad que hablamos en el campo, ¿no? Económica, pero también social y ambiental, que es maximizando a lo mejor la cantidad de gente que no puede acceder a esos productos, dándole un precio que permita generar la cantidad? Bueno, cada empresario sabrá hacerlo, se puede hacer. La siguiente, señor director. Esta lo que nos marca también es qué pasó con las medidas del gobierno. Y fíjense, hubo una encuesta muy buena de Bernstein y de Alessio y Airol, y lo que dice es, piensa que las nuevas medidas económicas son las acertadas, hablando de lo que lanzó el gobierno, ¿no? Y bueno, lo que dice es que los que votaron a Cambiemos estaban en un 80% de acuerdo e incluso 51% los del Frente para la Victoria. Vamos a la siguiente, señor director. Bien, y acá lo que se hace es medidas que le parecen más acertadas, las 5 más valoradas. Fíjate, está el voto a Cambiemos y el voto a Frente para la Victoria. Sin aumentos de nuevas tarifas de servicios públicos este año, 63% de Cambiemos lo vio bien, 40% de Frente para la Victoria no. Acuerdo con empresas líderes para mantener los precios, 55% de Cambiemos, 34% de Frente para la Victoria. Es raro, ¿no? Ellos siempre estuvieron de acuerdo. Acortar los plazos para que los comercios reciban pagos de tarjetas de crédito, no habrá más aumentos en colectivos y trenes metropolitanos. Acordémonos de una cosa que me pareció realmente como poca política, ¿no? Yo creo que los que hacen esto tienen que saber mucho más que yo o muchos de nosotros, ¿no? Pero que 2-3 días antes de fin de año aparezcan los aumentos de las tarifas. Por supuesto que todos queremos orden en los precios relativos. Yo siempre lo digo, un bondi no podía valer 1 o 2 pesos, el tren que no lo pague nadie, porque eso sí lo pagaba alguien. El bondi hoy más o menos dicen que está entre el 80-90% del costo real. Quiere decir que 10-20% lo pagás vos, lo pago yo, lo paga un montón de gente indirectamente, aunque crea que el bondi le sale más barato porque paga 20 o 30 pesos, ¿no? Entonces, la distorsión de precios relativos es complicada, pero también me parece que hay que tener la psicología de la gente. Esto no es matemática pura, esto es casi como las mismas empresas, entender qué pasa con el consumidor, el usuario, con aquel que en el fondo paga el impuesto, ¿no? Para que haya un orden en su país. Vamos a la siguiente, señor director, que es interesante. Esta justamente lo que dice es cuáles son sus expectativas según voto en balotaje, ¿no? Cambiemos y Frente por la Victoria. Reducir impuestos es la expectativa más grande en el voto de Cambiemos, pero también en el Frente para la Victoria. Reducir déficit del Estado con número innecesario de empleados públicos. En Cambiemos, 78%, fíjense, Frente para la Victoria, que fue el que creó la mayor cantidad de empleos públicos en la historia, dice por supuesto que no. Reducir déficit del Estado otorgando solo planes a quienes no estén en condiciones de trabajar, 75% en Cambiemos, 30%. Y esta es lo que nos muestra en el fondo como orden de prioridades, es eso que dijimos una vez, ¿no? Tal vez la mayor diferencia en estas cosas o la mayor desacuerdos es, hay uno que ve blanco y otro en medio de la grieta, pasando la grieta a B negro. Es decir, algunos quieren un Estado más grande, pero no dicen cómo pagarlo. O sí dicen cómo pagarlo, seguramente aumentándonos las retenciones, aumentando los impuestos al que produce, pero el que produce lo primero que te dice, yo no soy competitivo. Al no ser competitivo, ¿qué hago? Tengo menos gente, invierto menos, uso menos, y eso genera, yo diría, el efecto Venezuela, ¿no? En el tiempo, que es en la medida que todo se empobrece, ya no empieza a haber ni luz, ni combustible, ni nada. Lo dijo Ayn Rand en un libro excelente, ¿no? La rebelión de Atlas. 7 personas movían el mundo. Cuando esas 7 personas se cansaran que todo el resto viviera de ellos sin hacer nada, ¿qué hicieron? Lo soltaron y el mundo se frenó. Esto es un poco la lógica que muchas veces la izquierda no entiende o las demagogias de algunos peronistas tampoco. Vamos a la siguiente, señor director. Y acá es interesante ver esto, ¿no?
Más de 5 millones de personas pasearon por el país y los gastos fueron medidos. Hay dos variables acá, gastos medidos, pero 5 millones de personas de los 44 que lograron salir de alguna manera a dar una vuelta por el país. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Esto puede tener distintas lecturas. Yo voy a hacer una lectura que es la que a mí me interesa y te la dije una vez. Hubo más de 4.500 millones de dólares de ingresos por turismo. A mí lo que me interesa de esta lectura que yo hago es, acá, además del campo y la agroindustria, hay otros sectores, además de Vaca Muerta, hay otros sectores productivos importantes. Este de turismo de servicios. Y acá me encanta hablarle muchas veces a los jóvenes, ¿no? Y lo hablábamos también en un panel, la otra vez en Expo Finanzas, con Gustavo Grobocopatel, con gente de empresas, hablando de el agroturismo, ¿no? No me quiero ir en esto, pero fíjate, hay espacio para un montón de gente, el tipo de cambio, si sigue este gobierno, seguramente irá ajustándose con la inflación, con lo cual mucho de turismo local genera trabajo local. Vamos a la siguiente, señor director, y acá sí, nos vamos a la encuesta. Podríamos pasar primero por la encuesta de Agrositio, si es tan amable. Ahí está. Esta es la que hacemos siempre con el voto tuyo. ¿Vos creés que la economía va a mejorar de a poco y Macri va a ganar? Es interesante que veas esto, ¿no? Sí, puede ser, no lo tengo claro. ¿Por qué hago esto? Un poco para analizar, ¿no? Un escenario complicado, porque lo que se ve hoy, o por lo menos lo que se veía en las encuestas, antes de estas medidas que está tomando el gobierno, es que Cristina podía volver. Y si volvía, las cosas, la realidad, para los que justamente generan ese ingreso y tratan de redistribuirlo con institucionalismo, sin robo para la corona y con otra manera de tener imagen ante el mundo exportado, bueno, sin lugar a dudas, prefieren que gane Cambiemos. Vamos a esto. ¿Qué es lo que piensa el campo de Cambiemos? ¿Está tan perdido Macri respecto a Cristina? Pero vamos a poner, como hacemos siempre, señor director, no lo tengo claro, y vamos a ver qué opinó la gente al votar. Votamos. Sí, dicen, yo creo que la economía va a mejorar de a poco y que Macri va a ganar un 48%, puede ser 19%, no un 26%, hay gente que todavía 10% de duda. Tenemos prácticamente 2-1 a favor de que las cosas van a cambiar. Hice lo mismo con un tuit mío. Fíjate, ahí va el tuit, señor director, a ver, estamos pasando ahí en este Twitter, utilizando un poco la base de gente que me sigue a través de las redes, está hecho, yo les quiero dar los datos a ustedes para que lo tengan, fíjense, está hecho el día 15 de abril, es decir, prácticamente antes de los anuncios, tiene 365 votos antes de los anuncios. ¿Vos creés que la economía va a mejorar de a poco y a Macri va a ganar las elecciones? Sí, 55%, no 16%. Acá ya pasamos prácticamente a un 3-1 de gente positiva, puede ser 19%, no lo tengo claro, muy parecido al otro, pero quiero tirar como este mensaje, ¿no? La gente de campo tiene este efecto positivo. ¿Vamos a la siguiente? Veamos a la siguiente. Como verás, en esta nota te tiré un montón de información actual y análisis de cosas que están pasando. Esta es muy interesante. Es un artículo hoy de La Nación, es del economista que lo acompaña a Carlos Pañi en su programa. Y lo interesante de esto, de lo que escribe Marcos Buscaglia, es estos dos mensajes, ¿no? Lo importante es que el gobierno se muestre en movimiento y no en piloto automático ante una crisis grave. Yo destaco acá tres conceptos, ¿no? Piloto automático. Creo que es lo que veníamos hablando un poquito en estas columnas. Vos te acordás si las venís siguiendo y si no las podés ver. Piloto automático, sigo lo que me dice el fondo, no hago nada. Algunos economistas, yo te dije, decían, tenemos que tener un ministro de Economía. Ahora ya no sé, a lo mejor ya es tarde para tener un plan de economía, ¿no? Y lo otro muy importante, señor director, volvemos otra vez a la imagen, es esto ante una crisis grave. Estamos ante una crisis grave, una crisis que puede tener dos efectos, perder las elecciones y volver al pasado, y la otra es dejar muchas secuelas en la gente. Segundo mensaje, las medidas de la semana pasada no deberían ser las últimas, sino parte de un conjunto de acciones que nos saquen del letargo. Me encantó, ¿no? No tiene que ser la última, tenemos que seguir profundizando en esto, en hacer, yo no sé si se llama heterodoxia, yo creo en la ortodoxia y en el orden, pero por supuesto todo tiene que pasar porque eso no signifique, ¿no?, morir de hambre a un pueblo, hacer que la gente viva muy, muy mal, y tiene que tener también medidas proactivas, es decir, aquellos 8 millones que están pagando impuestos tampoco se pueden ver ahogados, porque ellos también la empiezan a pasar mal. Lo que tenemos que lograr, me parece, es medidas que hagan, como decía acá mucha gente al votar en la encuesta de D'Alessio Irol y de Bernstein, que
Lo que se está buscando es bajar ese gasto público y hacer que la gente que tiene trabajos que hoy no hacen falta dentro del Estado, bueno, cambiarlos y ver cómo los incorporamos a la actividad privada. Seguimos con la próxima, señor director. Y acá tengo una más. La justicia, no, bueno, esta es la primera. Volvemos de nuevo al inicio de esto. La justicia desacelera las causas de corrupción con la incertidumbre electoral. Conclusión con esta imagen y me viene bien. Primera conclusión que te digo. Uno, estamos ante un momento muy crítico y creo que cada uno de nosotros tiene que sumar. Si vos estás convencido que el kirchnerismo lo puede solucionar, perfecto. Muchos pensamos que no, que va a ser otra vez volver al pasado, ese pasado que de alguna manera nos dejó en el lugar que estamos. Es cierto que Cambiemos en 4 años no hizo lo que esperábamos en materia económica, es cierto. Hizo cosas profundas, pero tuvo que gastarse más de 110.000 millones de dólares en créditos afuera, tuvo que pagar agujeros enormes, no pudo salir de una crisis de subsidios altos, de subsidios al transporte que después recién en el último año empezó a acomodar, no pudo salir de hacer trabajar justamente a la gente que puede trabajar, generando cierto desendurecimiento laboral, generando cierta creatividad por esto. No logró tampoco sentarse, a lo mejor mucho más tiempo, más consensuado, si bien lo ha hecho Carolina Stanley, pero quiero decir, sentarse con Piquetero y decirle, muchachos, vamos despacito bajando esto, creando puestos, ayúdenme a ver cómo creamos esa dignidad en el trabajo y no seguir recibiendo subsidios, ¿no? Y tal vez no se manejó bien con este manejo así agresivo de las tarifas que le impactan a la gente, porque sin duda eso también ha sido un foco de inflación y lo que nos está jorobando acá a todos y al gobierno en especial es la inflación. Bien, la otra es muchas de las cosas que dijimos, ¿no? Consensos, tener estas políticas activas, que no sean subsidiarias, que sean activas. Vuelvo a lo mismo, uno puede sentarse con un supermercadista, con un comercio y decirle, ¿por cuánto estás vendiendo? 10 de este producto y de los otros productos no vendés nada. ¿Para qué te sirve venderlo a 100 pesos 10 si a lo mejor te conviene más vender 100 a 50, ¿no? Y con eso además tener esto que decimos mucho en el campo, esa conciencia de sustentabilidad social. Bien, esperemos que toda esta información sirve para arrancar la semana, es para pensar un poco lo que viene hacia adelante, ¿no? En esta tercera y casi cuarta semana de abril y a ver si arrancamos un poquito mejor en mayo, poniendo primera, como hizo el campo, con todo.